Hola, buenas tardes. Estamos testeando que esté funcionando todo esta vez. Vamos a chequear el audio en un minuto. Si me confirman que está saliendo el audio para comenzar con nuestra transmisión. Sí, hay audio, ¿no? Está todo bien. Ya. Bien, hoy día vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas, webinar, en formato webinar, en el ciclo de conciencia y sociedad. Hoy tenemos una invitada, una muy importante invitada, bueno, todos han sido muy importantes, jóvenes, mujeres, expertas en diferentes áreas. No es casualidad que en esta área en la que ella trabaja existan pocas mujeres, un área relacionada con las ciencias y tecnología. Ya sabemos que estamos siempre en desventaja femenina. Pero sin embargo, ella es la experta a nivel nacional y probablemente latinoamericano, y seguramente tiene muy pocos colegas expertos en esta área en el mundo también, ¿no? Así que nuestra querida invitada de hoy, Cristina Dorador, es bióloga de nuestra, además, querida Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Naturales, con mención en Microbiología de la Universidad de Kiel, en Alemania. También estuvo parte de su doctorado, se realizó en el Instituto Max Planck de Limnología en Bonn y en el Instituto de Oceanografía de Kiel, en Alemania. Es una académica joven, como ya dije, repito, pero tiene sin embargo más de 15 años de experiencia en investigación, y su trabajo es enfocado en microorganismos en ambientes extremos, abordando áreas multidisciplinares como la ecología microbiana, la genómica, la conservación, entre otros. Al día de hoy cuenta con más de 50 artículos científicos y ha dirigido varios proyectos nacionales e internacionales. Es profesora asociada de la Universidad de Antofagasta y es coordinadora de la red de ambientes extremos Nexer, investigadora titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería CEBIT, y además forma parte desde el 2020 del International Board de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana. Así que con ese tremendo currículum, además tiene tiempo para difundir la ciencia, que es lo que hacemos en este ciclo, y transmitir el conocimiento desde la academia a la comunidad para que entiendan en palabras simples y de manera lúdica investigaciones en la frontera del conocimiento, como nosotros solemos decir, ¿ya? Así que ella ha trabajado muchísimo en difusión, ha dado charlas en Explora, es asesora de Para Explora en Antofagasta, además ha participado en Congreso Futuro con varias charlas y congresos de charlas TED también. Así que es un placer tener a Cristina, vamos a darle la bienvenida y... Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Natalia, estoy bien. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Disfrutando, me imagino, del calor del norte. Sí, no tanto calor ahora, pero sí del sol. Está siendo la bonita puesta de sol que tuvimos, que estamos teniendo. Qué envidia. Acá todos en Santiago con mucho frío, pero bueno, ya hemos dejado la introducción abierta. Hoy vamos a aprender muchísimo de microorganismos, me incluyo, de microorganismos extremos.
y la relación que tienen estos con la vida en nuestro planeta, ¿verdad? Claro, les voy a comentar un poco esta relación que hay con el conocimiento de los ambientes extremos que hay en el norte de Chile en particular, y cómo esto se ha relacionado con la investigación en astrobiología o en el área de gran interés de búsqueda de posibles formas de vida en otros mundos, en otros planetas. Genial, perfecto. Entonces te dejamos a cargo. Vamos a hacer el cambio de pantalla para dejar a Cristina ya permanente con la charla y luego continuamos. Pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat para luego la conversación que tengamos posterior a esta pequeña charla de extensión. ¿Tú vas a proyectar? ¿La presentación? Sí. Tienes que autorizar. ¿Ya está? ¿Se ve bien? Sí, puedes proyectar. Bueno, ya no me escuchas. buenas tardes a todas y todos quienes están escuchando y viendo esta presentación remota. Para mí es un gusto. Lamentablemente no los puedo ver, pero me lo imagino. Están en sus casas. Bueno, como recién comenté, voy a hablar hoy sobre microbiología de ambientes extremos, desde el desierto de Atacama a la búsqueda de vida en otros planetas. Bueno, esta área de investigación de la microbiología en ambientes extremos es lo que nosotros nos hemos dedicado los últimos ya 15 años, quizá un poco más. Y está bastante motivada por varias razones, pero una es el territorio. Nosotros, y yo en particular, soy de Antofagasta, del desierto de Atacama, y estudié en otras partes, como bien señaló Natalia, pero siempre me interesó volver y desarrollar investigación desde aquí. Eso me ha permitido tener la oportunidad de formar bastantes estudiantes que también se han interesado en estas temáticas, así que también les voy a ir comentando algunas contribuciones que han tenido algunos de mis estudiantes más avanzados. Bueno, el norte de Chile es un territorio muy particular. Ahí dicen en el chat algunas personas que están de otros países, de otras zonas, por supuesto, de Chile. Entonces les comento, esta fotografía satelital es muy explícita respecto a la gran diferencia que existe territorialmente, ¿cierto?, entre lo que es el norte de Chile, sur del Perú, Bolivia, la zona del altiplano de Bolivia y la zona norte de Argentina, versus lo que está al otro lado de la cordillera de los Andes. Si se fijan, es verde, hay bosque, hay plantas, algo completamente o casi ausente en nuestra zona del desierto. Bueno, estas condiciones han estado así permanentes por más de 20 millones de años, incluso más. Es el desierto o la superficie más antigua del planeta y también es la zona más árida del mundo. Eso se ha estudiado en base al promedio histórico de precipitaciones que ocurren en esta zona. Hay una zona en particular que es cercana a María Elena, que es donde se ha reportado que de verdad casi no llueve. Estamos hablando de precipitaciones menos de 1 milímetro en décadas incluso. Es una zona extremadamente árida. Eso permitió que geomorfológicamente y su geología, ¿cierto?, sea bastante estable y se mantengan ciertas formas que estuvieron en el pasado, que se las voy a mostrar adelante. Incluso aquí, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero se pueden ver grandes proporciones, ¿cierto?, de zonas blancas, de estos colores blancos, que son cuencas evaporíticas o antiguos lagos que ahora son salares. Este grande que está aquí en Bolivia, el salar de Uyuni, y en Chile tenemos aproximadamente más de 50, casi entre 50 y 60 salares de este tipo, que en el pasado, como les digo, fueron antiguos paleolagos que con el tiempo se fueron separando y fragmentando, y además por las condiciones prevalentes de baja, ¿cierto?, precipitación en general en la zona alta aridez, se pudo detectar. Cristina.
Cristina, ¿me escuchas? ¿Escucha ahora, no? Cristina, ¿puedes subir un poco tu micrófono? Cristina, ¿puedes subir un poco tu micrófono? Sí, está muy bajo tu micrófono. ¿Ahora se escucha bien? Un poco mejor, pero todavía está muy bajo. Sí, sí te escucho. Ya. Ya. Y se había quedado pegada ¿Ahora la ahora se presentación. escucha mejor? Sí, ahora un poco mejor. Si puedes retroceder un poquito, que se quedó pegada la conexión. Voy a volver a compartir. Un poco, por favor. ¿Y se ve mejor? Ahí se ve mejor y hay que proyectar, sí. Sí, las tengo proyectadas. Ahora sí. A ver, Ya, sí. proyecto. Bueno, la tengo proyectada, la tengo abierta. Ahora sí. Ahí estamos con la primera de nuevo. Ya, perfecto. Esa es la primera, la presentación. Si puedes. Ahora está ok. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Y ahí, la voz se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Ya. Bueno, no sé en qué parte se quedaron, lo lamento. El audio, claro. Sí. ¿Se escucha bien ahora? Está un poco bajo aún, pero mejor que antes. Así que sí, intentas regularlo. Sí. Puedes rebobinar un poco desde una presentación un poquito corta. ¿Sigo? A ver. Natalia, ¿puedes poner pausa? Voy a tratar de cambiar el computador. Ya, te esperamos. Sí, te esperamos mientras cambiamos de computador. Vamos a solucionar los problemas. Vamos a solucionar los problemas técnicos en este minuto con Cristina. Y ya vamos a retomar la presentación. Voy a salir de aquí y voy a abrir en otro. Mientras esperamos que se conecte.
Ahora sí. Ya, te pongo de nuevo. Hola. ¿Tienes las propiedades? Ya. Natalia, ¿me escuchas? Sí. Si te escucho, ahora te pongo. Ya te saco el aire nuevamente. ¿Aló? ¿Natalia? Ya, Cristina, ahora sí podemos continuar. Se ve perfecto y se oye muy bien. Disculpa a todos por este inconveniente tecnológico. Ya estamos con Cristina de nuevo. Sí, ahora te escuchamos bien. Bien. Ya. Hola, buenas tardes de nuevo. Disculpen el problema técnico. ¿Me escuchan bien? Ya. Bueno, yo les estaba comentando que vamos a conversar sobre el desierto de Atacama, que es el desierto más antiguo, árido del mundo. Justamente existe un contraste en esta fotografía muy importante entre lo que ocurre en la zona árida, que es el norte de Chile, Bolivia y también el sur de Perú y el norte de Argentina, versus lo que ocurre al otro lado de la cordillera, que es, ¿cierto?, una zona completamente verde y de bosque. Se puede ver también claramente que existen estas zonas blanquecinas en el mapa, ¿cierto?, que corresponden a cuencas evaporíticas llamadas salares. Estos salares se extienden, son de distinto tamaño, por supuesto. Acá el más grande que tenemos en la zona de los Andes es el Salar de Uyuni. Y en Chile en particular hay más de 52 o casi 60 cuencas evaporíticas cerradas que en el pasado fueron grandes lagos que con el tiempo se fueron fragmentando, aislando y evaporando. Bueno, estas condiciones áridas, hiperáridas en realidad, son muy antiguas, llevan más de 20 millones de años. Y, interesantemente, hay zonas en el desierto que hay rocas que nunca se han movido en millones y millones de años. Por supuesto, han habido algunas perturbaciones lamentables, como el Rally París-Dakar, que cuando ha pasado en esta zona, moviliza, digamos, rocas que estuvieron ahí quietitas por millones de años, lamentablemente. Por un par de segundos se acaba esa fantástico, ¿cierto?, episodio fantástico que es para la investigación, saber cómo las condiciones geológicas se han mantenido por tanto tiempo. Bueno, yo estoy, como les dije recién, también en la ciudad de Antofagasta, que está ahí en pleno desierto de Atacama. Bueno, el norte de Chile también es muy importante, ya que es la zona donde se encuentran los grandes observatorios astronómicos que hay, ¿cierto?, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Se supone que de aquí a unos años más, el norte de Chile va a concentrar casi el 70% de toda la capacidad astronómica del mundo. Y esto es justamente por las condiciones ambientales que tiene el norte de Chile respecto a sus cielos. Son cielos muy claros, con pocos elementos, ¿cierto?, en el aire, que permiten además capturar ciertas imágenes, que son imágenes construidas, por supuesto, pero es realmente impresionante cómo se puede observar el cielo desde esta zona. Bueno, como les mencionaba recién, antiguos lagos ocuparon el desierto en el pasado, como lo que se puede ver en esta fotografía. Esta es una imagen desde satélite, desde Google, de hecho de Google Earth, reconstruyendo
lagos que estuvieron en la zona de la cuenca de Quillagua, en el norte de la región de Antofagasta, y donde desemboca el río Loa. Justamente en la época muy antigua del frío Pleistoceno se han podido datar con técnicas muy sofisticadas, con un grupo alemán que lidera esta investigación, que estas condiciones, digamos, de lagos en el medio del desierto perduraron hasta más o menos los 674 miles de años atrás, hasta la escisión, digamos, de este cañón del Loa, que claramente hizo que las aguas bajaran y terminaran, ¿cierto?, en el océano. Bueno, Chile en particular es un país de extremos. En el norte de Chile, como les menciono, tantas condiciones áridas, hiperáridas. En el sur, por otro lado, hay condiciones, ¿cierto?, de mucho frío. Está, ¿cierto?, la zona subantártica, muy importantemente. Mientras también en la zona central hay gradientes que pueden ser considerados extremos, como es claramente la cordillera de los Andes. En esta multitud de ambientes podemos encontrar distintos tipos de sistemas. Hay sistemas termales, hay sistemas salinos, desalares, como les dije recién, hay sistemas de agua dulce también, especialmente vinculados a la zona más alta de los Andes, ríos, bofedales y otros lagos, y también sistemas de desierto que los vamos a mencionar en un momento. Bueno, ha habido investigación bastante profusa, sobre todo los últimos años, sobre el desierto de Atacama, de distintos aspectos, principalmente vinculados a la geología, pero también vinculados a su biología, asociado a la microbiología, que es lo que vamos a comentarles un poco. Bueno, esta diapositiva muestra un poco cómo ha sido el esfuerzo de trabajo de investigación que ha tenido el desierto de Atacama hasta el 2016 más o menos. Se han estudiado distintos aspectos, por ejemplo, sistemáticas, que tiene que ver con la descripción de especies, al estrés, ya que estamos, ¿cierto?, en un ambiente, como les digo, extremo. ¿Qué quiere decir extremo? Extremo quiere decir que hay condiciones ambientales que no son típicas, es decir, se encuentran en la misma zona altas temperaturas. En el desierto durante el día hay sobre 30 grados Celsius, durante la noche pueden haber bajo cero. Son extremos de temperatura a los que estamos normalmente acostumbrados. Alta radiación solar, la zona del desierto de Atacama está descrita también como una de las zonas que recibe una alta dosis de radiación. Y esto ha sido bastante estudiado, digamos, en distintos grupos. También aspectos de biología molecular, como se pueden estudiar estas especies a través de su ADN, o las enzimas que están involucradas en esta adaptación a las condiciones extremas. La diversidad microbiana también es un tema que es justamente el que mayor dedicación ha llevado en estos últimos años, sobre todo del 2006 en adelante, y otros desarrollos. Un punto importante el que se dice ahí, suelos similares a Marte. O sea, también para muchas personas el desierto de Atacama es conocido por ser un ambiente análogo a Marte, y ha también tenido bastante esfuerzo de investigación y también de financiamiento, sobre todo de grupos extranjeros de varios países. También, por supuesto, hay estudios de otro tipo que tienen que ver con aspectos antropológicos, la colonización, como dice ahí, endolítica o hipolítica, porque la vida microbiana se encuentra en distintos ambientes. Uno de ellos son las rocas. Dentro de las rocas se pueden encontrar microorganismos, aspectos relacionados con la ecología, cambio climático, biotecnología y biogeoquímica. Solamente quiero mencionar que la gran mayoría de todas estas publicaciones han sido realizadas por grupos extranjeros y hace una década un poco más por grupos nacionales. Bueno, es así como ven en esta fotografía cómo se puede observar el desierto de Atacama, para quienes no han tenido la oportunidad de venir por estos lados. Acá no se ve nada que uno pueda decir a ciencia cierta, hay vida. No hay un árbol, no hay un insecto que ande dando vueltas, no hay una mosca. Sin embargo, la vida aquí está presente en los suelos y está presente dentro de las rocas, como les mencioné. Vida microbiana, bacterias principalmente, y arqueas. En la superficie de los suelos es posible encontrar microorganismos que, por supuesto, como pueden ustedes esperar, están altamente adaptados a estas condiciones. O sea, son bacterias resistentes a lo que se les pueda ocurrir. Y eso ha llevado, ¿cierto?, a una gran investigación
como les dije, relacionado a biotecnología, pero también a buscar organismos que puedan ser resistentes a condiciones quizá que se puedan encontrar en otros planetas. Así que es así como el desierto de Atacama ha sido postulado como análogo a Marte desde hace bastantes décadas. Esta es una fotografía, parece el desierto, como lo mostré recién, pero no, es una foto que se liberó hace muy poquito del Curiosity del monte Chad en Marte, que es donde están haciendo prospecciones. Parece claramente una cuenca seca, y es así también como en el desierto podemos encontrar ambientes muy similares, y eso realmente es fascinante uno se siente quizás en Marte viviendo todos los días. Bueno, ¿qué es lo que es un ambiente análogo? Un ambiente análogo es un ambiente similar. Por lo tanto, toda esta gran búsqueda por encontrar indicios de vida o algo que es cierto que nos dé cuenta de habitabilidad, que es un concepto que lo vamos a comentar, se llaman ambientes análogos, ambientes similares. Entonces, en la Tierra hay bastante interés por estudiar análogos, por ejemplo, a las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Cómo era la Tierra en un comienzo? Nuevamente, rescato los que les dije recién. El desierto de Atacama es muy antiguo. Hay condiciones que aún se mantienen de épocas muy pasadas. También como análogo a Marte, por los aspectos que ya les menciono, no solamente es similar paisajísticamente a Marte, sino que también por sus condiciones mineralógicas. Hay minerales que se dan solamente en esta zona y se dan también en Marte. También hay similitudes en el mundo, se buscan ambientes que sean análogos a mundos congelados, como es la Antártica. Hay un gran grupo de investigación trabajando en la Antártica, como también ambiente análogo con el tema de la astrobiología. Y ahora recientemente también hay una investigación similar con ambientes quizás cercanos a las características que nos están arrojando los estudios de exoplanetas, sobre todo en atmósferas. Bueno, lo que se busca, por lo tanto, es estudiar el potencial biológico de habitabilidad de planetas candidatos, lunas y asteroides, y eso relacionarlo con los ambientes que están presentes en la Tierra. Por lo tanto, caracterizar los ambientes extremos en la Tierra es fundamental para poder entender cómo las condiciones biológicas que están presentes en la Tierra nos podrían dar luces respecto a las condiciones ambientales, cómo serían ciertas posibles formas de vida que existirían en otros planetas. Y el concepto de habitabilidad ha ido cambiando un poco. Cuando uno piensa a veces en búsqueda de vida en otros planetas, lo crítico, ¿cierto?, es buscar agua. Y generalmente eso también se piensa como agua líquida. Pero hay investigaciones recientes que muestran, incluso desde Atacama, que el agua está presente dentro de las rocas. O sea, estamos hablando de vida microbiana. Los microorganismos pueden vivir estamos hablando de células que miden menos de una micra, o sea, un puntito muy pequeñito que se desarrolla, ¿cierto?, en su mundo microscópico. Entonces, hay que tener en cuenta esas dimensiones de escala cuando los astrónomos sobre todo buscan vida en otros planetas. ¿Qué es lo que se busca? Quizás es tan pequeño lo que estamos buscando que no lo vamos a poder ver claramente con los instrumentos que tenemos actualmente. Por eso es tan importante este cruce disciplinar, que los microbiólogos conversen con los astrónomos y que se intercambien este tipo de experiencias. Pero no solamente la idea es buscar agua, sino que también buscar energía, o sea, que existan las condiciones para que la vida se pueda desarrollar. Porque si no hay componentes energéticos, claramente es imposible que eso ocurra. Bueno, en el norte de Chile hay distintos ambientes que han sido propuestos como análogos a otros planetas o lunas. Uno de ellos también, lo que lo menciono rápidamente, es el sistema termal del Tatio, que es muy famoso, ¿cierto?, por sus fumarolas, pero también tiene estas fuentes termales donde crecen bacterias. Todos esos colores verdes y rojos que ustedes pueden ver son justamente microorganismos que crecen en alta concentración, en condiciones algunos anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, y son muy profusos aquí. Y tienen estos pigmentos porque hacen fotosíntesis además, son microorganismos fotosintéticos. Bueno, unos estudios de hace un par de años mostró que el tatio, esta zona, era muy, muy importante como análogo a Marte por la formación de unos minerales muy particulares que son sílices opalinas, cuyo origen en este caso es biogénico, o sea, el origen de esa cristalización de sal es biológica. Y si se fijan, el estudio muestra que la forma de la cristalización de estos sílices en Marte es casi idéntica a lo que ocurre acá en el Tatio. Entonces, esos son indicios, digamos,
más o menos indirecto, ¿cierto?, de posiblemente procesos similares que han ocurrido en ambos planetas. Estos ambientes también son muy dinámicos, a pesar, ¿cierto?, que lo que les comentaba, que en general las condiciones del desierto de Atacama no han variado en millones de años, pero ocurren eventos muy interesantes, como este que pasó el año 2017. Hubo un evento de una lluvia. Esto fue, la fecha exacta fue el 8 de la noche del 8 de junio del 2017, llovió en el desierto. Fue muy inédito. Nosotros, al estar en Antofagasta, tenemos la suerte de podernos mover rápidamente si es que ocurre un evento como este, y es lo que hicimos. Mi grupo, parte de mi grupo, ¿cierto?, fue rápidamente, con sus propios medios, digamos, en un jeep de uno de los de Jonathan, uno de los estudiantes, a la zona de Yungay, y él, que está trabajando en la zona, y les voy a comentar lo que está haciendo, pudo reportar con un pluviómetro la precipitación que alcanzó los 30 milímetros, que es algo completamente inusual. Estamos hablando de la zona de Yungay, del desierto de Atacama, que no presenta normalmente más de 1 milímetro al año. Y esto fue tanta la lluvia que formó lagunas, y llamó la atención, ¿cierto?, que de la prensa, donde pudimos reportar estas lagunas que se formaron en el desierto, y tuvimos la suerte también, al estar, insisto, cerca, no más de 1 hora y media de la zona, de tomar muestras a lo largo del tiempo, y tenemos un solo dato bien interesante que lo estamos trabajando ahora para poder estudiar cómo los microorganismos, de haber muy poco y de una condición, ¿cierto?, estar solamente en el suelo, luego cambia, ¿cierto?, esta matriz acuosa o acuática, y aparecen otros microorganismos, incluso algunos hasta eucariontes aparecieron, y después vuelve a la condición inicial por la claramente evaporación. Ahí es como se ve rápidamente el cambio. O sea, el 9 de junio estaban estas grandes lagunas, y ya el 14 de julio estaba todo seco, para que más o menos se den cuenta de la gran variabilidad que existe en esta zona. Bueno, la investigación de microbiología del desierto de Atacama es bastante antigua. Los primeros estudios se realizaron hace más de 50 años en esta zona, liderados por grupos de astronomía de Estados Unidos, de la NASA en esa época, que mandaron expediciones a tomar muestras de suelo, y en los laboratorios en Estados Unidos hicieron un cultivo bacteriano, y acá se liberó hace pocos años, digamos, toda esta información. Son muchos, son más de, yo diría, 200 cepas aisladas de esa época de distintos tipos. Hay un ejemplo del gran detalle de cómo se hacía esta descripción, de bacilo en este caso. Lo que demuestra, digamos, un poco que el interés por estudiar vida en ambientes extremos es bastante antiguo. Bueno, una investigación que nosotros estamos haciendo, que se las quiero compartir porque encuentro muy interesante, de nuevo, en este cruce disciplinar, es lo que está haciendo Jonathan García, que está aquí en esta foto, conmigo y con la doctora Millarca Valenzuela, que también es muy conocida, Millarca, ¿cierto?, porque es la única experta que existe en Chile en meteoritos. Entonces, con esas experticias, y nosotros además las dos somos de Antofagasta, tenemos esta sensibilidad del norte de Chile, se hicieron una expedición conjunta para buscar meteoritos. Y antes de que se tomasen los meteoritos para analizarlo, que Millarca tiene la gracia y toda la experticia de tener un ojo clínico y poder quizá incluso predecir que la roca que está en el suelo es meteorito, nosotros tomamos muestras antes que fuese retirado el meteorito de suelo, para poder estudiar la microbiología asociada al meteorito, porque el meteorito es una roca extraterrestre que tiene componentes, digamos, los componentes químicos son distintos en su conformación. Por lo tanto, nuestra pregunta y de investigación fue si el que el meteorito esté posado en esa zona del desierto causa un cambio ambiental que produce comunidades microbianas diferentes a otras rocas que no son meteoritos. Justamente esto se hace con técnicas, no saben, técnicas de biología molecular. Nosotros tenemos muestras de suelo, extraemos el ADN, y ese ADN lo secuenciamos y luego analizamos las muestras. No se asusten con estos gráficos, pero así como nosotros trabajamos, cada color es una comunidad microbiana diferente, y cada barra es una muestra distinta. Nosotros hicimos, acá está el tipo de muestreo, un muestreo radial con el meteorito al centro.
tanto en superficie como en subsuperficie. En corto, les puedo decir que efectivamente se encuentran, y acá se ve más claramente, estas son las muestras que están asociadas al meteorito de suelo. Son distintas comparado con las que están más lejanas, incluso distintas a otras rocas. Entonces lo que estamos investigando ahora es cuál es realmente la relación que existe entre que el meteorito está ahí y las comunidades microbianas cercanas. Bueno, otro sistema también que son muy interesantes de estudiar son los salares, que es lo que yo por lo menos me he especializado en los últimos años. Esta es una fotografía de la laguna Tenenquiche, que está en el Cerro de Atacama. La laguna Tenenquiche es recientemente fue nombrado como santuario de la naturaleza. Una laguna muy interesante para estudiar microorganismos. Están aquí a la vista, todos esos colores rojizos que ustedes pueden ver son tapetes microbianos, es decir, son microorganismos que están asociados con otros, cuyo metabolismo principal o función principal es la fotosíntesis, y esos pigmentos rojizos son justamente bacterias que tienen ese tipo de fisiología. Cuando uno toma un trozo de ese sedimento, ese suelo, acá claramente se puede apreciar esta estratificación o esta diferencia de colores que son las distintas comunidades microbianas que están presentes en ese tapete. La parte superficial puede ser rojo o naranja, que son diatomea u otro tipo de organismos eucariontes, y algas en algunos casos. Después hay una capa verde que son cianobacterias, que son bacterias que producen oxígeno. Y ya en el fondo empieza a disminuir la concentración de oxígeno y aparecen estas otras bacterias fotosintéticas, que estas se llaman púrpuras del azufre. Bueno, así como se ve el salar, es muy bonito, turísticamente llega mucha gente, pero lamentablemente por la pandemia el turismo está casi en cero diría yo. Hay flamenco, ¿cierto? Que es la especie emblemática que toda la gente viene a ver, pero es muy importante que se mantengan las comunidades microbianas porque si no los flamencos no tienen alimento. Pero también hay amenazas como esta, que es la extracción de litio, que ocurre en el sur del salar a gran escala. Estas son fotografías aéreas que se puede ver la magnitud de la extracción, y voy a comentar un poco más de esto. Y las bombas que están se hunden, ¿cierto?, en el fondo de la costra salina y que bombean todos los días grandes cantidades de salmuera, que es la que después se evapora y se concentra en las sales de litio. Bueno, los estudios microbianos del Salar de Atacama también son bastantes, se han estudiado desde los 90 en adelante, y dan cuenta de una alta diversidad microbiana. Es decir, cada laguna tiene comunidades microbianas diferentes. En concreto, a gran escala son grupos similares quizás. Hay cianobacterias, pues son los nombres microbianos porque no se confunden, son nombres raros a veces. Cianobacterias, protobacterias, pero cuando vamos a niveles taxonómicos menores, género, por ejemplo, incluso especies, son grupos distintos o son ensambles diferentes. Asociados a funciones también muy particulares, son muchos heterótrofos, se ocupan carbono orgánico, pero también todas tienen la particularidad, la gran mayoría, de resistir altas concentraciones de sal por el ambiente en que están. Y también otros tipos de características que las hacen ser bacterias extremófilas, como algunas personas las llaman. Bueno, este trabajo es un trabajo relativamente reciente, muy interesante, que lo realizó en su tesis de doctorado la doctora Carolina Cubillos, donde ella compara, su pregunta inicial fue saber si es que en estas pozas de evaporación de litio podía existir vida microbiana. La pregunta no es trivial, porque ya se conoce hace tiempo, que las salmueras de los salares hay microorganismos, principalmente unos que se llaman arqueas halófilas, a grupos que resisten, y no solo resisten, sino que necesitan vivir en altas concentraciones de sal. Pero este es un ambiente hecho por el ser humano, por lo tanto no sabíamos qué pasaba por esta zona más verde, que son las salmueras de litio. Entonces lo que ella hizo fue comparar este tipo de salmuera químicamente, que los valores que están acá simplemente mostrarle que claramente las salmueras naturales, como le llamamos, están dominadas por las sales de cloruro de sodio versus las salmueras concentradas de cloruro de litio. Bueno, estudiando
todos los iones que están presentes en estas salmueras y sus concentraciones, nosotros publicamos que la salinidad total que alcanza estas salmueras de litio alcanza 56%, que es justamente el lugar más salino que existe en el planeta hasta la fecha. Y en estos sistemas, efectivamente, se pueden encontrar bacterias. Acá hay evidencia de microscopía electrónica, pero también hicimos análisis moleculares donde las salmueras naturales, como ya les adelanté, están dominadas por arquea, mientras que las salmueras concentradas están dominadas por bacterias. Entonces este sería el límite superior más salino del planeta, donde existe vida microbiana. Actualmente Carolina está profundizando en los mecanismos que tienen estas bacterias para poder sobrevivir a estas condiciones. Otro ambiente extremo que hemos estudiado, que también se relaciona con la búsqueda de vida incluso en estos ambientes fríos que hay en otras lunas, es un lago nuevo que fue descubierto el año 96 por unos escaladores profesionales de Estados Unidos, el profesor Tom, en la cima, o cercano a la cima del volcán Llullaillaco. El volcán Llullaillaco está una de las cimas más altas de los Andes. Este lago está ubicado a 6.170 metros sobre el nivel del mar. Y tuvimos también la oportunidad de participar en las expediciones y tomar muestras. Esto es muy difícil, o sea, no sé si alguien de acá en la audiencia tiene experiencia en andinismo, pero llegar ahí, más encima de personas que no están especializadas en eso, es muy, muy complejo. Por lo tanto, es un logro muy importante tener cierta muestra de este lago y caracterizarla microbianamente. Ahora sabemos que hay una comunidad microbiana presente, de nuevo solamente voy a explicar a grandes rasgos, no tan diversa como hemos encontrado en salares claramente, y también se pudo aislar bacterias desde esta agua, y una de ellas ha sido más estudiada en términos genómicos, que es Subtercola vila, la cual muestra adaptaciones muy interesantes a las condiciones ambientales donde vive esta bacteria, que son, por ejemplo, la presencia de dos nuevas proteínas putativas de unión al hielo, o sea, permite, ¿cierto?, que la bacteria no se congele en esas condiciones. Y finalmente les quiero comentar que es nuestro sitio favorito de estudio, que es el Salar de Huasco, en la región de Tarapacá. Nosotros llevamos más de una década trabajando en este sistema. Creemos conocerlo bien, pero siempre nos sorprende. Y la vida microbiana también la podemos ver a simple vista, o sea, una cosa de afinar el ojo. O sea, si a usted le interesa la microbiología, miren siempre en pequeñito y se van a asombrar. Todos, miren todo, incluso su casa, los rincones. Cuando se acumula el polvo, ahí hay microorganismos que están activos. Y en este caso, esta burbuja da cuenta de actividad microbiana. Probablemente es una burbuja de oxígeno o de otro tipo de gas que está siendo producida por comunidades microbianas. Esta sal que la rodea tiene distintos colores, que da cuenta que esos pigmentos tienen también, sabemos que son derivados de microorganismos. O sea, cada milímetro o cada microgramo de suelo de sal alberga miles y millones de distintos tipos de bacterias, arqueas y eucariontes conviviendo en conjunto. O sea, es bastante complejo lo que ocurre a nivel microbiano, no solamente en estos ambientes, en general en el mundo. Y acá un poco para que se hagan la idea de la escala, acá abajo hay una espátula, ese es como el porte de un lápiz, ese es el tamaño de la burbuja. Bueno, nuevamente esta diversidad, ¿cierto?, de paisaje, como pueden ver aquí en esta fotografía de la zona de bofedal. Nosotros ahora sabemos que están presentes distintos grupos microbianos, incluso ya los podemos oler a veces qué tipo son, los conocemos bien. Y unos metros más allá de esa fotografía, el salar se ve de esta forma, completamente seco, con claramente comunidades microbianas diferentes. El salar de Huasco, al igual que otros salares, presenta una hiperdiversidad microbiana. Es decir, si tomamos distintas muestras del sistema y las analizamos individualmente, nos damos cuenta que cada uno de esos sitios de muestreo, o incluso a nivel de muestra, tiene una diversidad microbiana altísima y que es única o casi única. Quiero que se fijen en el análisis a mano derecha, donde está esta figura de red, donde cada nube de puntos es una muestra diferente que tiene comunidades microbianas distintas. Y acá en el centro son las que están presentes en más de un lugar.
Nosotros hemos reportado que hay más de 52 filas bacterianas en el salar de Pascua en total. Para que se hagan una idea, la fila bacteriana es una clasificación taxonómica superior. Se han descrito en total sobre 100. De esa, la mitad estaría presente en este salar y lo más probable es que ocurra lo mismo en otros salares. Y de esos 47 son considerados parte de la biosfera rara. Quiere decir que son microorganismos que están en muy baja abundancia. O sea, hay muy poquitos de esos, pero son muy diferentes entre sí. Entonces, como última diapositiva, quiero comentarles que los ecosistemas extremos que yo les he mencionado son solamente un ejemplo de muchos que existen. De hecho, es para hacer un curso completo, digamos, este tipo de información. Son únicos y necesitan ser preservados. Porque aunque tampoco lo menciono, pero los ecosistemas del norte de Chile en general no están protegidos. No hay, por ejemplo, ninguna zona del desierto absoluto protegida. Por lo tanto, como les mencioné al comienzo, rocas que nunca se han movido, que son un tesoro para la investigación, pueden desaparecer de un día para otro porque se autoriza que pase un rally. O proyectos mineros a gran escala hacen desaparecer cerros completos. O los salares también se secan por la misma intervención humana. O ahora todas las amenazas que tenemos frente al cambio global. No solamente estos sistemas son importantes por su alta biodiversidad e interés científico, sino que también son reserva de agua. Los salares son sistemas activos de agua que reciben agua todos los veranos por el invierno altiplánico, pero también son parte fundamental de la vida de las comunidades indígenas que viven a su alrededor. Estamos hablando de comunidades aymaras, quechuas, atacameñas, cuya cultura se ha desarrollado alrededor de salares. Se debe desarrollar, que también es una opinión personal, ciencia local de alcance mundial, ya que el desierto de Atacama es un universo por descubrir, cuyo conocimiento puede ayudar a enfrentar los desafíos globales de cambio climático y otros. Por ejemplo, el estudio de las adaptaciones a condiciones extremas nos puede ayudar muchísimo a planear nuevas estrategias de adaptación al cambio climático. Y por lo tanto, es necesaria y urgente una estrategia nacional e internacional de conservación de ecosistemas extremos y análogos extraterrestres, porque también, si perdemos estos sistemas, vamos a también perder esa ventanita de oportunidad que tenemos de conocer lo que puede estar ocurriendo en otros planetas y en otros universos. Bueno, muchas gracias. Le agradezco, por supuesto, a todo mi grupo de trabajo, al laboratorio, tenemos un nombre largo, Complejidad Microbiana y Ecología Funcional de la Universidad de Antofagasta, y también a mis colegas, colaboradoras, amigas de nuestro grupo de Observatorio Microbiano. Ahí está la cuenta de Twitter para que nos sigan, que somos distintas universidades. Y muchas gracias de nuevo por la invitación y por la atención a todos ustedes. Disculpen los temas técnicos, pero bueno, estamos en época de Zoom y a veces eso sucede. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Vamos a activar las cámaras nuevamente para cambiar. Muchas gracias por tu presentación, estuvo muy entretenida. Seguimos aprendiendo. Yo te voy a llevar a algunas cosas a lo mejor muy básicas. Yo sé que hay público bastante avanzado, mucha gente de astronomía, de química, algunos seguramente de biología también. Pero mencionaste muchas veces las arqueas, bacterias, y me gustaría si nos pudieras dar una definición rápida sobre estas, ¿no? Arqueas, bacterias en particular, y cómo estas se relacionan, porque unas son de una familia, ¿no? La procariota y la otra la eucariota, entonces ¿cómo se relacionan? Sí, un brief, por favor, vaya. Sí, disculpa, no incorporé esas explicaciones. Bueno, en general, cuando hablamos de microorganismos nos referimos a algo muy, muy sencillo, que son las células o los organismos que son tan pequeños que no los podemos ver directamente a los desnudos. Bajo esa idea, cuando se analiza quiénes son, nos damos cuenta que pertenecen a 3 dominios de la vida diferentes: arquea, bacteria y eucarionte. Arquea y bacteria son células, como tú mencionaste, procariontes, o sea, no tienen núcleo, y son también unicelulares. Tenemos que analizarlas al microscopio necesariamente. En cambio, los eucariontes hay diferentes unicelulares y más pequeños, pero también estamos nosotros como los humanos, que también somos eucariontes.
En realidad no somos tan eucariontes, o sea, sabemos que somos una comunidad también habitada por microorganismos, que es el microbioma humano. Pero eso en general, esa es la diferencia. Súper bien. También mencionaste, y yo por ahí te voy a llevar probablemente a mis dominios, la parte de las cianobacterias, lo mencionaste, ¿no? Para después ir en detalle al ecosistema, en el fondo, que cómo interactúan estos microorganismos con nuestro ecosistema. Eso es un poco más macro. Yo quería entender todavía cuál sería como el rol en general de las cianobacterias que también mencionaste. Bueno, las cianobacterias son muy importantes a nivel evolutivo, porque fueron justamente cuando aparece la cianobacteria a partir de bacterias, también fotosintéticas, fotótrofas, pero que tenían como sector final de electrones otro elemento, no el oxígeno. O sea, no producen oxígeno. Hubo este cambio evolutivo y aparecen las cianobacterias que empiezan a producir oxígeno. Y fueron muy exitosas porque hacen fotosíntesis. Y en esa evolución también ocurre un evento muy importante que fue la endosimbiosis, ¿cierto? Produciendo la aparición de las células eucariontes. Y ahí también se producen las células que dan origen a las células actuales vegetales, por ejemplo, permitiendo la gran diversificación del planeta y la oxigenación, porque empiezan también a aparecer las algas y las plantas superiores, las plantas más grandes, que por la biomasa, ¿cierto? El proceso, ¿cierto? Se hace mucho más masivo y produce el cambio de las condiciones primitivas de la Tierra, las que conocemos actualmente. Esa es su importancia en general. Entonces, lo que yo les mencionaba, los tapetes microbianos que tienen cianobacterias, están actualmente reducidos a ambientes extremos. Hay algunos otros lugares que también todavía tienen tapetes, pero como dice Purificación López García, una gran ecóloga microbiana, los tapetes microbianos fueron los bosques del pasado, pero todos esos terrenos fueron ocupados después por los bosques de árboles. Pero también hay cianobacterias en el océano, por supuesto, y son cruciales para la producción de oxígeno y otros procesos biogeoquímicos en el planeta. Está relacionado con la formación de plancton también, ¿no? La cianobacteria en el océano. Claro, el fitoplancton. Claro. Sí. Fitoplancton es el nombre general que agrupa organismos que hacen fotosíntesis. Perfecto. O sea que son muy importantes, independiente del ecosistema en que se encuentren estas cianobacterias. Bien. También respecto de las arqueas y las bacterias, solo para aclarar un tema, ¿cómo está relacionada la arquea y la bacteria respecto del origen de la eucariota, que es lo que nos mencionas más o menos, ¿no? Sí. Ya, sí, de hecho la eucarionte es una endosimbiosis entre los dos. Ya, o sea, y eso ya es una teoría súper probada, aceptada. Súper probada, aceptada y que ha tenido novedades en los últimos años, porque con el alcance que ha tenido la genómica en particular. Yeah. Incluso se ha permitido, podemos saber más o menos qué arquea fue la que, o similar, digamos, a la más ancestral, que fue la protagonista de este evento. Incluso también podemos saber ahora de qué grupo de bacterias fue la que fue posteriormente, ¿cierto? La mitocondria. Así que eso se ha conocido bastante más en detalle en los últimos años gracias al avance de la genómica. Exacto, bueno, de hecho eso que mencionas, ¿no? Está confirmado ya que la mitocondria, o sea, que es el organelo, ¿verdad? Dentro de la célula, es originario de una bacteria. Uno podría decir que es una bacteria como tal que entró en la célula. Sí, tal cual. Sí. De hecho, si tú haces un análisis genómico, encuentra las trazas de la bacteria original. Pero eso es más o menos reciente, ¿no? Ese descubrimiento. Sí, relativamente reciente, sí. Ya, súper. O sea que... Pero lo interesante aquí es el planteamiento teórico que llevó a esa hipótesis que fue Lynn Margulis, una visionaria completamente. Lo que estamos haciendo ahora, lo que está haciendo la ciencia ahora es validar esa idea. Es validar esa idea. Con nueva, ¿Y tú no podías dar un breve bosquejo de cuál fue el planteamiento teórico o cómo ella lo planteó para llegar a estas ideas que se han ido confirmando? A mí me sorprende. Bueno, desde hacía tiempo, tuvimos hace poco un curso que lo dio el profesor Antonio Lascano de México sobre este tema. Fueron 3 sesiones también online que están en la web.
si les interesa. Perfecto. Donde en detalle, porque trabajó también con Lynn Margulis y la conoció bien, su influencia, porque se cumplen, no me acuerdo el número de años, desde que se publicó el libro, digamos, importante que da cuenta de esto. Podemos dejar el link luego, claro. Claro, sí, hay bastante detalle en esto. Bueno, en realidad tiene que ver con las teorías evolutivas, y que en algún momento confluyeron en esta idea de que en algún momento, ¿cierto?, de la evolución ocurrió este intercambio. ¿Está relacionado con Luca? ¿No? Luca, sí, ¿está relacionado con Luca o no? Luca, mucho antes. Mucho antes. Luca se llama el Last Universal Common Ancestor, el ancestro, ¿cierto?, inicial que da origen a todos los organismos. Esas también son teorías, pues son ideas de que bueno, probablemente hubo varios eventos, pero hubo un evento en particular que generó una célula que fue muy exitosa. Y esa célula después dio origen a los dos linajes que les estoy mencionando, bacteria arquea, y posteriormente bacteria y arquea de origen a eucarionte. Pero y también se ha podido reconstruir cómo hubiese sido genómicamente Luca, nuevamente estudiando ambientes extremos, sobre todo los ambientes que se llaman la fosa o fuentes hidrotermales. Allí, en los fondos de los océanos, salen con gran fuerza, ¿cierto?, materiales ancestrales, muy basales, ¿cierto?, de esa zona, ricos, por supuesto, en forma reducida. Metano también, mucho metano, me imagino, ¿no? Claro, también hay estas fuentes que son de metano, las colchips, pero en estas fuentes hidrotermales probablemente es la zona más similar de donde se pudo desarrollar este Last Universal, el Luca famoso, asociado también a metabolismos que se han podido reconstruir genómicamente. Así que, digamos, la investigación ha avanzado mucho en ese sentido, como reconstruyendo lo que pudo estar pasando en el pasado. O sea que Luca sería más o menos para el público general lo que se conoce en el mundo de biología, microbiología, como nuestro Big Bang, ¿no? Sería una cosa así. Luca es el paso que permitió la diversificación y la generación de muchos otros microorganismos, ¿no? Un poco, puede ser el análogo. No está confirmado entonces. O sea, más que confirmado, se sabe que debe existir. Nos quedamos tranquilos. Yeah. Eso no implica que puedan aparecer otras, porque hay ideas de origen de la vida, hay muchas, ¿sabes? Pero eso no implica que pueda aparecer nueva evidencia, quizás desde ambientes extremos como los que les menciono, en que hay una bacteria nueva, una arquea nueva, no descrita previamente, cuyo metabolismo también es novedoso, y hacemos las inferencias filogenéticas y nos damos cuenta que es muy ancestral, y así se empieza a incluir el nuevo conocimiento que incluso puede remover lo que está ampliamente aceptado. O sea, yo creo que estamos en una época que hay que estar muy abiertos para esperar cambios importantes. Claro, y por lo mismo es tan interesante que estos lugares se preserven, porque son claves para poder entender qué pasaba en la Tierra primitiva y qué pasaría en otros sistemas. Exacto. Cuando tú te refieres a estos organismos, sabemos, o en la jerga común les llamamos extremófilos, y eso está relacionado con las condiciones que tú mencionas de los ecosistemas en que se encuentran. Tú nos podrías decir en parámetros, temperaturas, cómo se define una temperatura extrema, o presiones, ambientes ácidos, de qué orden de pH están? No lo sé. En la Tierra hay una gran variabilidad de ambientes. O sea, nosotros mismos los humanos somos capaces, podemos vivir en ambientes muy fríos, como en ambientes muy calientes, como los trópicos, etc. Eso, por supuesto, que también es para todas las otras formas de vida, con mayor razón. Entonces, las temperaturas del planeta fluctúan desde bajo las mínimas menos típicas que puede vivir un organismo, menos 30, hasta sobre 120 grados, que es una arquea que puede vivir en 121 grados, que puede vivir una arquea. Entonces son rangos muy amplios. Ahora, antiguamente, cuando se empieza a estudiar este tema de los microorganismos que viven en ambientes extremos, estamos hablando de la época de los 60, realmente en Estados Unidos, ¿cierto? Thomas Brock es uno de los principales representantes estudiando el Parque Nacional Yellowstone. Ahí el desafío era cultivar los microorganismos, porque no habían técnicas moleculares como hay ahora para poder estudiarlos. Entonces había que
reconstruir esas condiciones ambientales en el laboratorio, lo cual es bastante difícil. Pero aún así se lograron crecer organismos a altas temperaturas y ahí adoptaron este nombre de extremófilos, porque les gusta lo extremo, no viven en ambientes que no sean extremos. Pero ojo, que el término extremo es también un término muy humano, porque si son organismos que siempre viven a sobre 100 grados, claro, hay un cierto estrés, eso no lo puede ver esa perspectiva, pero la adaptación es tan digamos, íntima, que no es un gasto energético extra necesariamente para el organismo. Entonces eso lo extremo. Por un lado está la temperatura, que es un factor importante, la salinidad también, desde sin sal hasta hipersalino. Ya, perfecto. Estoy hablando de cloruro de sodio sobre 250 gramos por litro, o en este caso que les mostré del litio, sobre 500 gramos por litro de sal en total, que es altísimo. Yeah. pH, desde incluso algunos pH negativos en el caso de Dalol, que es la baja purificación que les mencioné recién, hasta pH muy alcalino. La radiación solar, también la radiación gamma, que también hay organismos que pueden resistir la radiación gamma e incluso la radiación que hay fuera del planeta. O sea, se han expuesto bacterias fuera de la Estación Espacial Internacional y pueden resistir después y ser viables. Así que a las presiones también, las fosas hidrotermales han sido objeto de estudio de esto porque los organismos están a muy alta presión allá y también se han estudiado en ese contexto. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a ver, ahí tenemos muchos saludos, gente de México, de Colombia, ya, expectantes. Pregunta Julieta Laura Orlando sobre qué papel cumple la simbiosis en este tipo de ambientes. Hola Julieta. La simbiosis, bueno, nosotros creemos que es muy importante. Hay un componente que en general en ecología microbiana, por lo menos en Chile, ha sido pobremente estudiado, que son los protistas o los eucariontes microbianos. Porque justamente estos organismos albergan simbiontes que permiten realizar distintos tipos de funciones allá en el ecosistema. Entonces nosotros creemos que la simbiosis juega un rol muy importante en estos ecosistemas, porque hay relaciones sintróficas que Verónica Molina, una de mis colegas, estudia, por ejemplo, cuál sería el rol entre el ciclo de nitrógeno y la producción de metano, por ejemplo, o otro tipo de elementos. Entonces nosotros sí creemos que hay un rol importante. La simbiosis es un proceso cooperativo. De hecho, el tapete microbiano en sí es una cooperativa compleja. O sea, si es que la capa de arriba, donde están los microorganismos, están expuestos a la radiación, actúa como un escudo. Es capaz de resistir esa radiación, pero además ocupa compuestos que están produciendo o productos metabólicos que están produciendo los organismos de la capa de abajo. Y así sucesivamente. Entonces, y aparte están estratificados según la dosis de radiación. Entonces son equilibrios y relaciones muy pequeñas. Estamos hablando que esto ocurre en 4 milímetros. Hay tapetes muy pequeñitos donde están estratificados esta magnitud. Entonces, sí, los procesos, las interacciones biológicas son muy importantes. Y yo creo que hay que estudiarlas en detalle. Pero saliéndose un poco también de la idea de la competencia, porque probablemente el proceso es mucho más cooperativo de lo que creemos. De lo que uno podría pensar, ¿no? Sí. Mira, Daniel Valenzuela te pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta para medir potencial redox y así cuantificar la influencia de metales sobre la vida en estos ambientes? Bueno, nosotros hemos tenido alguna experiencia midiendo en los tapetes microbianos con este tamaño tan pequeñito, con microelectrodos, hemos medido principalmente, no metales, pero hemos medido oxígeno y otros compuestos. Y sí, hay gradientes muy importantes. Pero los metales lo hemos estudiado con técnicas directas de medición típicas, digamos, químicas, no derechamente con electrodos específicos. Me imagino que la pregunta. Pero sí, también los potenciales redox son fundamentales, pues son los que explican, de hecho, os observan, digamos, en estos gradientes microbianos que hablo de los tapetes. Perfecto. Bueno, Soledad tiene una pregunta.
voy a retomar la pregunta de Soledad Zúñiga un poco más tarde porque es más bien un poco política, ¿no? Siempre terminamos trabajando, discutiendo temas políticos en este tipo de webinar. Así que la vamos a dejar pendiente, Soledad, quizás para el cierre. Pero Hernán, por ejemplo, Briones nos pregunta ¿cómo sería posible fomentar el valor de la diversidad bacteriana de estos sistemas para que como persona se pueda exigir la protección de estos frente a daños como la extracción del agua? Yo creo que hay que abordarlo de distintas perspectivas y ser muy creativas, porque uno clásicamente como científico cree que generando evidencia va a poder hacer cambio, va a poder, o sea, es lo que uno ingenuamente quizás cree cuando se forma. Yo por lo menos creía eso, yo pensaba, y es una de las razones por qué volví también, que bueno, hay que generar conocimiento desde acá y luego de eso va a haber evidencia suficiente para proteger los ecosistemas, pero no suficiente. Aunque uno tenga la mejor evidencia del mundo, las decisiones lamentablemente se toman de otra manera, son políticas o económicas, otro tipo. Entonces ahí es donde viene la divulgación, que yo creo, y la comunicación de la ciencia, que es fundamental. Y para eso también no basta con que uno tenga quizá herramientas para hacerlo, sino que hay que vincularse con otras personas, hay que hacer cruces disciplinares, hay que hacer cruces incluso interdisciplinares, con el arte, con la música. Y eso sí llega a la gente. Cuando la ciencia incluso se puede escribir en poesía, hay gente que le va a hacer sentido eso mucho más que leer un paper. O sea, yo creo que hay que abrirse en esa perspectiva. Pero nuevamente, yo creo que es muy importante desarrollar la investigación local, porque también eso tiene un sentido de pertenencia y a la gente le hace sentido, porque son los sistemas que conoce. Es muy diferente que alguien de afuera quizá haga una investigación, toma sus muestras, que pasa mucho en esta zona, Sí. porque no tenemos ningún tipo de protección de toma de muestra ni... Cualquier persona que llegue a Chile puede llevarse cualquier tipo de muestra sin ningún control, excepto si es que está en zona protegida, pero tenemos pocas zonas protegidas Claro. en este tipo de sistema. Entonces, y esa persona nunca vuelve y nunca tampoco trae el conocimiento que probablemente generó, que es seguro muy importante. Entonces, las personas locales no saben lo que pasa. Entonces, nosotros además nos toca hacer ese rol, vincular, generar el conocimiento, vincular y generar pertenencia. Entonces, por eso, insisto, es súper importante tener el desarrollo local de la investigación y valorarla. Eso también es importante. Claro, bueno, actualmente hay programas que nos permiten sociabilizar más la ciencia, ¿no? O el laboratorio, las investigaciones que se hacen en la academia. Hay programas que nos permiten salir, difundir y que fomentan justamente esta interacción con los gobiernos locales, con las comunidades pequeñas. Yo lo he visto, por ejemplo, en la región de Caldera, con un proyecto pequeño de Corfo, donde se fomenta, por ejemplo, el compostaje y a través de la ciencia se va educando a la gente qué significa el reciclaje, cómo se composta y una serie de cosas que claro, involucran a la comunidad y eso ayuda necesariamente a transparentar el conocimiento final, que es lo que yo digo. Está relacionado con la pregunta de Soledad, que es justamente ese, si es presionar al Estado. Dice, con estos datos, ¿es posible presionar al Estado para que proteja estos salares? ¿Ustedes como laboratorio de investigación han pensado pedir recursos de protección? Bueno, nosotros hemos estado un poco involucrados en la protección del salar de Huasco, que les menciono, que el salar de Huasco hay un tema también ahí legal complejo porque no es parque nacional. En algún momento fue parque nacional, pero no estuvo con consulta indígena, entonces fue retractado. Y ahora está de nuevo en proceso. Entonces nos hemos relacionado en este último tiempo bastante con las comunidades aymaras que hay en la zona. Pero también hay bastantes aprensiones con la protección, es un tema, digamos, de acá de la territorialidad, porque hay mucha presión también por el uso del recurso hídrico y ahora del litio. O sea, realmente la explotación del litio es una amenaza real. Hay distintas empresas que han manifestado derechamente que querer explotar salares que nunca se hubiese imaginado que estuviesen interesados, que son salares que no se han investigado aún incluso. Y nos quedamos cortos con herramientas de protección. Yo creo que no hay priorización de algunos humedales altoandinos, pero son muy pocos. Yo creo que no se han magnificado la importancia.
Pero sí, estamos trabajando en eso, generando alguna divulgación, ¿cierto?, en este tema, pero sí, queremos claramente contribuir a la protección de más salares. Perfecto. Mira, Luis Loide te pregunta, ¿existe algún efecto por una diferencia significativa en las precipitaciones anuales? ¿Se han elaborado predicciones por el efecto del cambio climático en la zona? Sí, si hay predicciones de cambio climático, hay una que se hizo de hecho en el para el salar de Huasco, que muestra qué es lo que puede pasar en el altiplano en general, que va a haber un aumento de temperatura. Creo que el escenario más malo es sobre los 4 grados. Y va a haber las precipitaciones, no es que disminuyan tan drásticamente, sino que van a ser más episódicas. O sea, normalmente en el altiplano llueve desde diciembre hasta marzo, ahora va a llover unos pocos días, esporádicamente, pero va a ser mucha agua. Entonces, el evento disruptivo, yo creo yo, va a ser importante. Entonces, en ese trabajo además se modela cómo sería si es que el salar de Huasco, que es uno de los pocos salares que no tiene ninguna intervención humana directa, bueno, pasa un camino por el lado, pero no tiene extracción de agua, solo con cambio climático puede estar resistiendo así al límite, digamos, que no se termine secando. Pero si es que hay una extracción, ahí el salar ya no tiene, digamos, no tiene vuelta. Así que ya es algo que probablemente vaya a pasar en los otros salares también. Claro, y ahí volvemos a caer en este círculo de la protección necesaria para los ecosistemas, políticas públicas potentes, ¿cierto? Que ayudan Es interesante la conservación. discusión, porque la principal amenaza actualmente de para los salares es la extracción de salmuera para litio, que es la alternativa, ¿cierto?, que se propone para la transición energética. Entonces, por un lado hablamos de energía renovable, pero con la afectación a ecosistemas naturales únicos. Entonces, eso no puede no estar en la discusión. Claro. Y esa no se puede ignorar. No. Es algo muy importante. Mira, Natalie Zamora quisiera preguntar si a los microorganismos aislados desde los salares y desiertos les han estudiado los mecanismos de resistencia a sales como por ejemplo los osmolitos. Hola Natalie. Sí, hemos estudiado algunos mecanismos de resistencia, no tan específicamente, pero sí nos ha interesado ver qué tipo de sal pueden ser capaces de resistir a algunos tipos de bacterias que tenemos al lado. Pero es un campo de investigación muy importante que sin duda hay que hacer. Bueno, Carolina ha trabajado con su bacteria Yerkea desde las salmoras de litio y ahí también profundiza un poco en esa pregunta. Ya, perfecto. ¿Cómo han abordado ustedes el problema de las bases de datos? Ya que sabemos evidentemente con las nuevas técnicas que el porcentaje de bacterias es altísimo, ¿verdad? Que no se pueden clasificar, esencialmente. Las bases de datos. Bueno, hay una estrategia que tenemos tenemos dos bases de datos, una que yo participo también del Centro de Biotecnología y Ingeniería Civil. Allí se generó una base de datos de conocimiento previo, que es la gráfica que les mostré, atacama.db.cl. Pero también probablemente se está trabajando en la implementación de un servidor que pueda permitir primero almacenar y luego hacer cómputos. Actualmente hemos hecho los cómputos más complejos, hemos arrendado algunos servidores afuera y también tenemos colaboración extranjera que nos ayuda en eso, y también hemos usado otros servidores de otros colaboradores. Perfecto. Sí, mira, Lía Ramírez, bueno, te saludan, te dan las gracias todos en general, yo me estoy saltando esas partes, pero ella quiere preguntar si ha sido difícil obtener material genético, ADN o ARN, en ecosistemas salinos como los salares. En general no ha sido difícil obtener ADN. Al principio sí, porque yo, como mencionaba, ya soy ya senior en esto un poco. Cuando comenzamos a trabajar en esto fue 2000. Yo por lo menos en el salario de 2003, 2002, por ahí. Era difícil, porque no habían tantos kits como hay ahora, muy estandarizados, muy específicos, sino que había que hacer extracciones muy a mano.
y era difícil, digamos, estandarizar las extracciones, que dieran un ADN de buena concentración. Después, cuando aparece la secuenciación masiva, la primera, me acuerdo, la dura secuenciación, también tuvimos algunos temas para obtener ADN de buena calidad, pero ahora con los kits que existen comerciales, en realidad no tenemos mayor problema. Lo que sí hay que, a veces hay que obtenemos bajos números, baja concentración, y tenemos que hacer múltiples extracciones y las mezclamos en un pool o hacemos otro tipo de estrategia. También hemos usado amplificación al azar para secuenciar algunas cosas. Vale, perfecto. Pero hay muestras difíciles. La del litio fue bastante difícil. Eso sí fue difícil. O las comunidades que están dentro de las rocas también es muy difícil. ¿Tienen cómo cuantificar una población bacteriana, por ejemplo, en un salar de litio? ¿Cuantificar? Sí, ¿puedes cuantificar, por ejemplo? Sí, o sea, uno siempre puede contar bacterias al microscopio, lo clásico. También hay una forma más también tradicional, que es ver la porción que se puede cultivar, usando medios cultivos, diluciones. Y también de forma molecular, por ejemplo, midiendo el número de copias de un gen que está siempre presente en un marcador taxonómico como el gen ribosomal 16S. También se puede contar con citometría de flujo, otra técnica que permite separar células. Hay varias formas, digamos, de contar células. Lo difícil es contar diferencialmente. Eso se hace, digamos, con estas técnicas de PCR cuantitativo, claro, que se pueden usar marcadores o partidores específicos para linajes distintos. Ya, perfecto. A ver, te pregunta Ilse Collin, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de genes que se han podido aislar que indiquen la resistencia térmica de los microorganismos presentes? Esa es otra. De los microorganismos presentes, ¿se han identificado múltiples cepas en cuanto a mutaciones? No es que se aíslen genes, lo que se puede detectar genéticamente, algunas proteínas, ¿cierto?, que se expresan de manera diferencial frente a una cierta condición ambiental. Para eso hay que hacer experimentos de exposición. Por ejemplo, si tenemos una bacteria que puede resistir alta temperatura, se hace quizá un gradiente de crecimiento, se obtiene el ARN y se ve que el gen que nos interesa puede ser un cierto tipo de alguna chaperona, alguno de los mecanismos propuestos para otros grupos que los testeamos si están presentes aquí o no. Hubo una aproximación que no se hizo con temperatura necesariamente, pero sí con la exposición a distintas dosis de radiación solar y con filtros a radiación UVA, UVB y PAR, que es la radiación fotosintéticamente activa, para una bacteria que es nuestra modelo, que es una Rhodobacter, una alfa proteobacteria. Y ahí Vilma Pérez, que también fue una estudiante de Marta Hens, de otra colaboradora, ella estudió usando proteómica cuáles eran, ¿cierto?, las proteínas que se producían en este tipo de condiciones. Y ahí fue bien interesante ese trabajo porque pudimos darnos cuenta que no se estaban ocupando los mecanismos clásicos de adaptación o lo que uno esperaría, que cómo las bacterias responden frente a la alta radiación solar. Y es un poco lógico porque estas bacterias están en esos ambientes todo el día, todos los días. Por lo tanto, lo que conocemos de adaptación a condiciones extremas, en algunos casos, son bacterias que no son extremas, que son nuestras bacterias modelo, como la E. coli, Escherichia coli, u otro tipo. Perfecto. Entonces, por eso es tan importante estudiar los ambientes y tener microorganismos modelos de esos ambientes, porque probablemente las respuestas que esperamos no las vamos a obtener. Pero por eso también es fundamental tener estas multiaproximaciones, o sea, directamente no lo vamos a saber. Bueno, perfecto. Marcelo te pregunta si esperas algún descubrimiento importante con el rover Perseverance en esta área. Ay, los rovers. Yo creo que ya con las fotos que mandan yo quedo alucinada. Pero sí, bueno, la composición química de los suelos es muy importante, lo que la información está llegando. Pero yo creo que el desafío está ahora. Generar algún instrumento que permita medir biomarcadores. Pero ojo, de nuevo, ¿qué biomarcadores? Nos vamos a mandar biomarcadores de coli, de esta bacteria intestinal, porque probablemente no encontramos eso. Entonces yo creo que también ahí hay que abrirse un poco y quizás no pensar en una bacteria específica, sino que pensar en comunidades o incluso en ambientes.
Pero eso, yo creo que hay décadas para el desarrollo de algún instrumento como ese. Porque no sé si está en carpeta incluso mandar algo para medir ADN o para detectar ADN, no lo desconozco. Bueno, en realidad eso es uno de los temas que a nosotros nos preocupa en particular, ¿no? Cómo es la conexión con la química del universo, ¿cierto? Los elementos, las moléculas que se forman en diferentes regiones estelares y cómo pasamos de esta etapa, ¿no? de esta química molecular, estas moléculas, a relacionarlas con ARN, por ejemplo, con proteínas, que están formadas también por los mismos elementos que están en el universo, por los CHON, que son los más abundantes, ¿no? Carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, finalmente. Y esa es una de las teorías que nosotros sustentamos, validamos y creemos. Sabemos que, y por eso te apuntaba mi pregunta a la evolución, a Luca, ¿no? A todo estos ambientes extremófilos. Porque claramente cuando se habla de estas misiones en el espacio y se habla de la zona de habitabilidad y de la búsqueda de vida en otros planetas, necesariamente es una visión sumamente humana, porque es la única que tenemos, ¿no? Pensamos que vamos a encontrar bichitos o pensamos que vamos a encontrar alienígenas, pero la verdad es que nosotros estamos mucho más abajo todavía pensando, esencialmente todavía ni siquiera sabemos cómo estas moléculas que se formaron en el universo, presumimos que llegaron en meteoritos, ¿cierto? Que bombardearon la Tierra, pero no sabemos con certeza cuándo estas moléculas empezaron a formar, ¿cierto? Entidades más complejas que están relacionadas con la vida y como te mencionaba antes, ¿no? Como una proteína o un ADN. Acá vamos y hay una discusión importante respecto de la detección de glicina, por ejemplo, en el universo. Aminoácidos esenciales. La urea está confirmada, ¿no? También como detectada. Son moléculas que están relacionadas con la vida como nosotros las conocemos, existen en el universo, pero de ahí el paso entonces a la biología es todavía un gran desafío para las futuras generaciones, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Tienes mayores antecedentes tú respecto de esto? Sí, el paso a la biología es un paso gigante. Yo creo que es clave el pensar los sistemas también, insisto, fuera de, más como relaciones o como organizaciones mínimas que pueden ocurrir. Esto no necesariamente porque mucha gente como que lo miran mal y dice que es reduccionista, no sé qué, pero no, yo lo veo al revés. Yo creo que las relaciones son muy importantes, o sea, pensar el ambiente con lo que podría pasar con ese ambiente, así que están ciertos componentes que ya se conocen, como bien tú dices. ¿Qué pasa si la urea con la glicina en cierto contexto? ¿Qué pasa? ¿Qué sabemos de eso en la Tierra? Claro. Por ejemplo, en Titán. ¿Qué pasa en Titán? Que tenemos muchísimos, en Titán tenemos los lagos de metano y efectivamente hay bacterias y hay microorganismos que se alimentan de metano y, por ejemplo, eso sería un buen input, ¿no? O sea, eso es lo que en realidad hay que apuntar y lo que se ha apuntado con algunas misiones, yo creo, ¿no? Pero estamos lejos todavía de llegar a detectar estos microorganismos probablemente afuera, desde tu expertise. Yo creo que estamos lejos, pero estamos en un quiebre, creo yo, disciplinar de incorporar nuevas visiones, y eso es importante, porque si cada uno se queda en su disciplina es muy difícil avanzar, digamos, si no conoces eso es lo que tú me estás comentando. De hecho, yo creo que es clave algo que la ecología microbiana ha estado avanzando, es la experimentación. O sea, necesitamos generar formas de cultivo, ni siquiera de cultivo, quizás de enriquecimiento con condiciones límites. Porque hayamos poder testear realmente cuánto qué unidad mínima de la vida puede desarrollarse en esas condiciones. O sea, tenemos que, yo creo que saltar un poquito a tratar de manipular un poco esto en el laboratorio y vincularlo con preguntas, ¿cierto?, de la astrobiología, que son más allá de la biología per se. Eso, perfecto. Bueno, hay varias preguntas más, yo creo que las vamos a tener que dejar ahí algunas de lado. Brevemente, ¿la vida sería posible en planetas sin cloruros?
y la adaptación de los microorganismos pueden dar cuenta de los cambios y fragmentación del ambiente. ¿Han abordado eso? Por último, vamos. Lo de los cloruros, ¿por qué no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Podríamos pensar en un mundo sin oxígeno también, perfectamente, con otro tipo de bacterias. Sí, sí, hay organismos. Pero ojo, que el oxígeno está presente, pero no está presente en la atmósfera. O sea, Claro. No sé si sin oxígeno no. O sea, pero a lo que me refiero es que podríamos pensar que se podría generar en otro mundo, en otro planeta, una atmósfera en base a otras bacterias, como sucedió aquí, ¿no? Que las bacterias empezaron a fijar el nitrógeno, el oxígeno, y esa es la atmósfera que tenemos y evolucionamos respirando de esa manera el aire que respiramos. Pero perfectamente uno podría tener otro universo, otro mundo, donde, ¿cierto?, la composición del aire fuese otra y por lo tanto los microorganismos seguramente ahí evolucionarían distintos, ¿no? No creo que el cloruro sea un elemento fundamental en este concepto, en la vida como la conocemos en este planeta, ¿no? No lo sé. Tienen que haber reemplazos también para cumplir tanto la misma función o el mismo equilibrio físico-químico. Claro. Pero es como la tabla periódica un poco, saca la gente el cloruro de sodio y dice, ok, ahora el sodio es muy dañino, entonces vamos a ocupar el potasio y vamos reemplazando, ¿cierto? Manteniendo el equilibrio, pero cambiamos el elemento químico, ¿no? Para cambiar algunas propiedades. Me imagino que eso, los ecosistemas evolucionan, buscan equilibrio y evolucionamos de acuerdo a eso, a las condiciones de los ambientes en los que estamos presentes, tal cual. Ha sido así y va a seguir siendo así probablemente, como nos enseñó Darwin y Wallace, además. Esperamos estar vivos para ver evidencia de la vida en Marte próximo año o Titán con la futura misión Dragonfly. Marcelo, eso es... Yo espero estar viva, pero quién sabe. Estamos en una pandemia, así que ojalá lleguemos vivos. Sí, eso es lo primero. Estudiando estas cosas. Sí, eso es lo primero. No lo sé realmente. Porque la gran pregunta, o sea, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que uno espera encontrar que va a decir con certeza esto es lo vivo? A menos que sea una cuestión demasiado evidente, o sea, es difícil. Sí, bueno, los virus y las bacterias, está esa disyuntiva, ¿no? Uno podría decir, son vivos, literalmente, ¿no? Los virus no lo sé, pero las bacterias, por cierto, sí. Pero un virus, ¿tú dirías que...? Las bacterias, claro, son seres vivos, por supuesto. Pero, todo lo que mencionas son seres vivos, pero los virus están en la interfase porque necesitan usar la maquinaria celular de otro organismo para poder reproducirse. Entonces, son entidades biológicas, sin duda. Ah, perfecto. Pero solo el virus por sí solo no puede reproducirse, necesita de otro. Bueno, pero somos optimistas. En Marte sabemos que hay fósiles moleculares. Eso significa que han encontrado con las misiones moléculas muy evidentemente muy antiguas, congeladas, ¿cierto? Pero que tienen algunos de los componentes que para nosotros son clave en la vida. Eso es lo que sabemos ya de Marte. Y en Titán, bueno, Titán es tan parecido a la Tierra, Titán, pero todo lo que en la Tierra es agua, en Titán es metano. Entonces tendrían que haber equivalentes. Esas son suposiciones, ¿no? Que tienen que ser confirmadas, ojalá, con las futuras misiones. Pero es bastante... Sí. Información súper interesante como la que le mostraba de los de sílice, estos cristales, digamos, minerales de sílice, pero también hace unos años se detectó que podía haber agua líquida en forma de salmuera, pero abajo de la zona de Marte, de los polos, y que serían análogos a los salares. Se menciona de hecho, y son átalosalinos, o sea, no son necesariamente con la composición química similar al agua de mar, sino que pueden tener otro tipo de composición salina. Así que eso también nos da más luces de estudiar los ambientes terrestres para poder, porque si no tenemos ese base de conocimiento terrestre, podemos estar viendo la vida ahí y no la vamos a saber lo que es. Podemos tener una evidencia que no vamos a saber interpretar. Por eso hay que partir, digamos, por lo que conocemos acá. Claro, perfecto.
Bueno, te vamos a liberar porque ya tenemos hora y media de webinar en vivo. Te agradecemos muchísimo la participación, Cristina. La gente está muy agradecida, te mandan muchos saludos de todas partes. México y repito, Colombia. Eh, Gracias por mostrarnos este mundo, ¿no? De hablar de la relevancia de nuestros sistemas, de nuestro ecosistema, nuestro país y cómo tenemos que caminar, ¿no? ¿Cuál es la dirección en base a la evidencia científica, ¿cierto? Pero fomentando la difusión y ojalá eh, motivando a los gobiernos, ¿cierto? Y a los políticos a tomar mejores decisiones, ¿no? Preservar nuestros sistemas, que son las cosas que tú nos has mencionado en el día de hoy. Antes, ¿quisieras decir algunas palabras antes de despedirnos? No, cortito, solamente muchas gracias a Natalia por la invitación y por el interés en estos temas. También a todos los que hicieron preguntas y que están mirando todavía, muchas gracias. Y cualquier cosa, bueno, ahí dejé mis datos en redes sociales, no sé, me preguntan internamente, ningún problema en responderles. Espero que sigan interesados en el desierto de Atacama, que tenemos todavía mucho por investigar. Y se necesita mucha mano de obra, ¿cierto? Muchos futuros científicos, científicas. Hay un montón de preguntas por resolver y para finalmente, ojalá, con todo ese conocimiento, ayudar a que estos sistemas se protejan, porque son, claro, muy conocido por todas sus minas, minerales, pero también tiene una biodiversidad inigualable. Enorme. Que cuida. Exactamente. Muchas gracias, Cristina. Nos hablamos pronto. Gracias. Que estés bien. Súper. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, le damos muchas gracias a Cristina por esta gran charla. Hemos aprendido muchísimo de microorganismos en ambientes extremos y además en ambientes extremos como existen en nuestro país, nuestro desierto de Atacama y los salares que están en él. Hemos hablado de ecosistemas, la conservación y la protección que deberían tener desde el punto de vista gubernamental, por supuesto, de estos ecosistemas. Son temas muy relevantes y muy contingentes. La mirada multidisciplinar, tan necesaria para desarrollar investigaciones en la frontera del conocimiento, también es algo a considerar por todos los grupos. Hemos hablado de cómo estos microorganismos se relacionan con la vida en este planeta y también con la vida y la búsqueda de vida en otros planetas solares y también extrasolares. Así que estamos muy agradecidos por esta tarde de aprendizaje sin lugar a dudas. Recordarles que este es el webinar organizado por el Núcleo de Astroquímica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. Abajo está nuestro Instagram para que nos puedan seguir y puedan estar al tanto de las actividades que estamos constantemente desarrollando. Nuestro próximo webinar será en 2 semanas más y estaremos con la doctora y gran amiga Bárbara Rojas Ayala para hablar de exoplanetas. Asimismo, tengo un video aquí expuesto para recomendarles el libro Cosmos de Carl Sagan, que está cumpliendo este año 40 años de edición. Carl Sagan fue uno de los científicos más importantes para nosotros que trabajamos en las áreas de las astrociencias y un gran divulgador sin lugar a dudas. Su libro Cosmos lo demuestra, por lo tanto los invito a leerlo, a disfrutarle y también existe la serie, así que imperdibles, son las recomendaciones. Nos liga, ¿cierto?, cómo microorganismos están relacionados directamente con la evolución de la vida como la conocemos en nuestro planeta, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos, espero verlos dentro de 2 semanas.